Buenos días a todos. Iniciamos este día lunes 15 de mayo del 2023, la clase de leyes procesales de familia. ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Hola. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ok. Bien, decirle anticipadamente, ¿verdad? O sea, esta semana va a ser la semana de evaluación. La evaluación de esta materia va a ser el día viernes de los puntos que hemos visto, que van a venir en esta materia, ¿verdad? Lo que hemos visto de los incidentes, ¿verdad? Ahí, nulidad, procesales, cómo se interpone. Vamos a terminar acá hoy en día y con las excepciones, ¿verdad? Y lo que habíamos visto también de las audiencias. Eso va a venir sobre el examen. Eso era lo que habíamos cortado con el examen anterior, ¿verdad? Eso para que ustedes tomen en cuenta eso, porque es lo que les voy a evaluar. Ya el trámite del proceso, también ya se los había dicho, que era la unidad 3, ¿verdad? Que se consolida con esto de las excepciones, ¿verdad? Con respecto a la tarea, desde un inicio de la clase, de la materia, les dije, todo tiene que ser grupal, ¿verdad? Eso implica que estén trabajando en grupo. La idea es que todos den una opinión y todos, pues obviamente, se estén autoevaluando, es decir, den sus aportes y a la vez lleguen a una conclusión en cada una de las preguntas. Eso es lo que yo quiero con ustedes que me estén haciendo, ¿verdad? Porque si la tarea no cumpliera con el fin, si cada uno lo está haciendo individual, ¿verdad? Estas indicaciones las di desde el inicio del ciclo, ¿verdad? Que si hay circunstancias en las cuales se les imposibilita hacerlo, ¿verdad? Tuvieron tiempo también, ¿verdad? Desde el viernes han tenido la tarea ahí, ¿verdad? Y eso hay tiempo para estarlo haciendo, ¿verdad? Todo requiere un espacio cada uno de hacerlo, ¿verdad? Si lamentablemente no lo pudieron hacer, pues yo lo siento mucho, ¿verdad? De esa forma, pero esas fueron las indicaciones, esas fueron las rúbricas de la elaboración de las tareas. Digo esto porque si no les aparecen otras tareas, es para hacer por esa situación, ¿sí? Bien, entonces, si no hay preguntas con esto, continúo con la clase. ¿Pregunto? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Por mi parte, no, licenciado. Ok, gracias, Roxana. Bien, entonces, decirles, ¿verdad? De la sustanciación de los incidentes generales, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado el trámite, ¿verdad? Bueno, toda la clasificación que vamos a entender por juicio, qué es incidente, qué es incidencia, juicio incidental, los elementos, la finalidad, la clasificación, las características, su naturaleza jurídica, sus efectos y en el trámite. Vamos a ver ahora con lo del trámite, aunque ya más o menos en los ejemplos que les fui dando fueron comprendiendo ustedes esto, pero debo decirle que para la interposición puede ser propuestos desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, ¿sí? Ténganlo presente. Significa que si no fueron propuestos en ese lapso de tiempo y si ya existieran, deberán ser rechazados por el juez, ¿verdad? Rechazo in limine, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso? También pueden ser propuestos después de la audiencia preliminar, pero solo cuando se refieren a hechos sobrevinientes. Ejemplo, cuando se tenga un justo impedimento para que no concurran a la audiencia de sentencia. El artículo 59, inciso primero de la Ley Procesal de Familia lo establece de esa forma. Asimismo, les decía yo, por un cambio de testigo, ¿verdad? Perfectamente un cambio de testigo puede hacerse si las circunstancias lo ameritan. ¿Se acuerdan cuando les dije que un testigo puede ser cambiado? ¿Por qué? Porque falleció, porque se enfermó, porque está en una situación que enfermo, hospitalizado y que no puede asistir, no puede hablar, que se fue al país por problemas legales, por situación en la cual el país se enfrenta, ya les decía, hasta problemas de maras, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso se valora. Formas de interposición pueden proponerse en la forma verbal o escrita. Cuando se hace por escrito, ¿verdad? La ley señala que el escrito no requiere formalidades especiales. Tómenlo en cuenta, no requiere
formalidades especiales, que basta con indicar claramente la petición, expresar los hechos con el fundamento y mencionar específicamente los medios probatorios que se acompañan o ofrecen. Eso lo dice el artículo 60 de la Ley Procesal de Familia. Estos requisitos deben contener el escrito que son necesarios que sean comprendidos para que puedan tramitarse el incidente, ¿verdad? En la práctica y en ocasiones se solicitan incidentes y el escrito no cumple con los requisitos de mención, ¿verdad? Y en estos casos la ley no dice si deben de ser rechazados por dicha omisión o que deben hacerse en tal situación. Eso lo dice, así lo determina el artículo 160, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Perdonen que vaya bien rápido, pero es 60, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Perdonen que vaya así de tan rápido, pero esto ya estoy, como decirlo, como ya recordando yo lo que ya les he dicho a ustedes, pero esto es para que vayan ustedes, ¿verdad? Apuntando y tomando en cuenta porque eso va a salir en el examen, ¿verdad? Lo que se hace en la práctica es que se previene la parte solicitante, ¿verdad? Si en el evento no vienen bien, ¿verdad? Que subsane la omisión. Esto puede decirse que es correcto porque los procesos deben fomentarse la cultura de la prevención, ¿verdad? Y para el caso que se puede aplicar por analogía, el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, que es aplicable, ¿verdad? Para cuando son demandas y solicitudes. ¿Se acuerdan cuando le hablé del 42 de la Ley Procesal de Familia? Si no reunía algunos requisitos, ¿verdad? Hay que hacerle prevención, ¿verdad? Y que son pena declarada inadmisible, así lo dice el 96. Entonces, para la práctica de los incidentes pasan de esa misma forma. ¿Por qué? Porque puede ser que esté pidiendo un justo impedimento, que esté alegando que tiene prueba, ¿verdad? Presentando por qué situación no llegó a la audiencia, menciona una incapacidad y no la agrega, ¿verdad? Circunstancias en estas se puede prevenir, ¿verdad? Ya que el fondo de la solicitud, ¿verdad?, de un incidente constituye una demanda y así concebida por los tratadistas como demanda incidental. ¿Se acuerdan cuando hablamos eso? El trámite. El incidente antes de la audiencia, como cuando el incidente se promueve antes de las audiencias, sea la preliminar o sea la sentencia, se manda a oír a la parte contraria por el término de 3 días. Y dicho término es perentorio según el artículo 25 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? La parte contraria debe verter su opinión mediante escrito y esa contestación debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 60, inciso segundo, relacionado con el artículo 61, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? O sea, deberá verter su opinión mediante escrito y esa contestación debe de cumplir también, ¿verdad? En esos artículos que les he mencionado. Puede ocurrir que la parte no conteste y en este caso la no contestación tiene mayor relevancia, pues la razón por la cual se manda a oír es para que se oponga o admita el incidente. En el primer caso, es decir, que se oponga, debe ofrecer prueba para sustentar la oposición. Por considerar de no hacerlo, simplemente se resuelve con lo aportado por el solicitante. ¿Se acuerda cuando a ustedes les dije también para el caso de se pedía la nulidad se pedía la falsedad, ya sea material o ideológica del documento? Volvemos al mismo ejemplo, la incapacidad. Les decía a ustedes que esa incapacidad está emitida por un médico que ya falleció, un médico que no ejerce la profesión por A o B circunstancias, etcétera, ¿verdad? Y que ustedes pues pueden documentar eso. Entonces acá hay que pedir la opinión y pues ahí aportan pruebas, ¿verdad? Por esas circunstancias se determina durante el desarrollo de la audiencia y con carácter previo a la cuestión principal se recibe la prueba del incidente. Si fuera necesario y evacuada, se resolverá, ¿verdad?, en ella. Así lo dice el artículo 61, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Cuando se trata de la audiencia preliminar, se debe decidir los incidentes en la fase saneadora, ¿verdad?, de la misma. Es decir, ¿se acuerdan cuando le estaba hablando también? Quiero ver si tengo lo del proceso, para que ustedes vayan viendo que también ¿cómo se llama? En la fase saneadora se puede hacer, ¿verdad? Sí. Pero me quiero ponerles el esquemita.
Bueno, cuando me estoy refiriendo a la fase saneadora, ¿se acuerdan? En este esquema, aquí está la fase saneadora en la audiencia preliminar. En esta se resuelven los incidentes, ¿sí? Para que tengan cuenta que aquí en esta fase saneadora, ¿verdad? Hay que hacerse esa, digamos, resolución del incidente, ¿verdad? Si se trata de la audiencia de sentencia, se debe decir antes de entrar a recibir la prueba según el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, pero previamente se debe constatar la presencia de las partes. Eso lo dice el 114, siempre de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Lo dice de esa forma. O sea, en la de sentencia estamos hablando que después que se hace la lectura y presentación, así como les estoy mostrando el esquema, lectura, presentación y contestación y que aquí verifican las partes también, se va a la resolución de asuntos pendientes, como lo dice el 115, ¿sí? En esta fase en la que les estoy diciendo a ustedes que se debe resolver, ¿verdad? El incidente en la audiencia, ¿verdad? Cuando el incidente se produce en la audiencia, se escucha la parte contraria al mismo momento y se decide de inmediato, así lo dice el artículo 162, perdón, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. También puede acontecer que el incidente que se plantea requiere de prueba, que no se puede incorporar durante la misma. Entonces, en esto se resolverá en audiencia posterior a la apelación de los demás asuntos. Así lo dice el artículo 62, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Por ejemplo, imaginémonos que se ha puesto una excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio por la parte demandada, y esto implica que quiere demostrar que la persona demandada no tuvo domicilio, está en Estados Unidos y que no tuvo domicilio aquí en el país, ¿verdad? Ni residencia, sino que está allá y quiere demostrar, quiere presentar documentos en los cuales, ¿verdad?, son emitidos por las autoridades de Estados Unidos. Perfectamente allá puede decir esa situación, ¿verdad? O en todo caso, que la parte demandada estaba en Estados Unidos, pero su última residencia ha sido en San Salvador, por ejemplo, y la demanda fue presentada en San Miguel, ¿sí? Entonces, sobre eso es lo que se está hablando en este último, donde habla que el incidente, pues, si no se puede, ¿verdad? Hay alguna situación que imposibilita resolverlo, se resolverá, obviamente, en la audiencia de sentencia, ¿sí? Porque en primicia, en la audiencia preliminar, en la fase saneadora, se tiene que resolver. Por lo que les decía, los incidentes son hasta la audiencia preliminar, solo por hechos nuevos posteriormente, ¿verdad? Pero eso se tiene que analizar, ¿verdad? Con relación a esto puede hacerse, o sea, consideraciones, y es que se trata de la audiencia preliminar, no existen mayores problemas, ¿verdad?, que se decidan en la audiencia de sentencia, y así lo contempla el artículo 115, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría si se trata de la audiencia de sentencia? En este caso, lo que debe hacer el juez es suspender la audiencia, ¿verdad?, con base al artículo 120 de la Ley Procesal de Familia, y manda a recibir la prueba y señala fecha para la continuación de la audiencia. Es decir, si estamos en la audiencia de sentencia, ¿verdad?, y ahí se tendría que resolver el incidente porque hay una excepción perentoria de improponibilidad de la demanda y no se puede, se requiere prueba para recibir, ¿verdad?, para determinar lo de la audiencia, perdón, lo del incidente o lo de la excepción, perdón. Entonces acá, ¿verdad?, el juez, como ya no hay más audiencia, no se puede pasar a la siguiente, ¿va? Lo que tiene que hacer es suspenderlas, y eso lo dice el 120 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahora bien, la resolución que se dicta de esta, ¿verdad?, la sentencia que se emite para resolver el incidente es una sentencia interlocutoria, ¿verdad? Así lo denomina todavía aún la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, les comentaba esto a ustedes, que con la entrada en vigencia en el 2010 del Código Procesal Civil Mercantil, en el 201 habla de autos definitivos, ¿verdad? El 201. Entonces, sin embargo, pues la Ley Procesal de Familia dice que es sentencia interlocutoria, la cual puede estar incorporada al acta que se levanta de la audiencia o al documento o escrito que contiene la sentencia definitiva cuando se produce en la audiencia de sentencia, ¿sí? Esto lo dice el artículo 104 de la Ley Procesal de Familia. Pero en ninguno de estos casos, ¿verdad?, se trata de un tipo de resolución diferente. Ya lo que ocurre es que la sentencia interlocutoria se encuentra incorporada a esos documentos, ¿verdad?
Ahora bien, los recursos. Los recursos les había mencionado a ustedes que recursos de apelación, recursos de revocatoria, ¿verdad? Que son los que admiten incluso casación, ¿verdad? Que si es ahí ante la Cámara, ¿verdad? Contra la sentencia interlocutoria que decide o deniega la sustanciación sobre, digamos, algún incidente, procede el recurso de revocatoria y el de apelación, así lo dice los artículos 150 y 153, literal I de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Si yo les preguntase a ustedes si hay, admite recurso la decisión que se tomara que deniega el incidente, ¿verdad? Ustedes acá, pues, tienen, de acuerdo a estos artículos 50 y 153, literal I de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Proceden tanto el recurso de revocatoria como el recurso de apelación. Efectos. Si no es admitido el incidente, el proceso continúa como que si nada hubiese ocurrido. Pero si es admitido, el efecto dependerá de la clase, ¿verdad?, de incidente promovido, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de litisconsorcio o intervención de terceros, acuérdense del litisconsorcio, estamos hablando pasivo o activo, ¿verdad?, necesario o voluntario, o intervención de terceros, ¿verdad? Si se le diera trámite incidental, ya que la práctica no se hace así, ¿verdad? El efecto sería tener integrado el litisconsorcio o conceder la intervención de terceros, ¿sí? Les decía, y recordándole el ejemplo ya sobre esto, solo para recordarlo, que eso ya se lo he dicho a ustedes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de terceros, por ejemplo, el tercero excluyente que viene a incorporarse en una fase de ejecución, sea porque en la sentencia se puso el uso de la vivienda familiar, o en todo caso la protección de la vivienda familiar se esté haciendo y se esté tramitando, la persona, el banco, la institución financiera quiere que se levante ese gravamen, ¿verdad? Entonces, ahí se pide intervención judicial, ¿verdad? El juez lo único que tiene que hacer es verificar si procede o no, o sea, concederle o no la intervención de tercero, ¿verdad? En este caso, el tercero excluyente. En el caso del litisconsorcio, ¿verdad? Le mencionaba a ustedes, como el caso de la unión matrimonial, cuando una persona tiene una diversidad de convivientes, ¿verdad? El causante y la unión matrimonial, por una de ellas se solicitó en virtud de que el señor falleció, porque la ruptura es por el fallecimiento del conviviente, y viene una de las tantas convivientes que tuvo el señor, y se viene a poner y viene a pedir intervención judicial, ¿verdad? También se verifica esa situación, ¿verdad? Si se trata de modificación o extinción de medida cautelar, se tendrá por sustituida, reducida, ampliada o extinguida, o en todo caso levantada la medida cautelar impuesta, siempre y cuando hay supuestos por los cuales, ¿verdad?, se puede verificar que se deje sin efecto dicha medida. Por ejemplo, el 258 de la Ley Procesal de Familia, donde habla de la restricción migratoria, ¿verdad? Ahí se determina dicho artículo que también siempre y cuando caucione la obligación alimentaria que tiene, entonces, ¿verdad?, el juez procede a extinguir o levantar la medida cautelar, ¿verdad? Si se trata de solicitud de rechazo de prueba, se tendrá por no admitida la prueba ofrecida o improcedente la producción de la prueba anticipada. Que puede ser que como prueba anticipada se esté pidiendo una declaración de uno de los testigos. ¿Por qué? Porque este testigo está en una etapa crucial, ¿verdad?, de una enfermedad terminal, y por ende se está pidiendo por eso una prueba anticipada. Entonces, ya sea en ese caso, pues que se esté atacando el rechazo de esa prueba, entonces para admitir o no la prueba ofrecida o declararla improcedente, la producción de prueba anticipada, se puede dar esa solicitud de rechazo, ¿verdad? Estoy hablando aquí incidente como ejemplo, ¿verdad? Si se trata de justo impedimento, se tendrá por establecido y por consiguiente se mandará a conceder un nuevo término para la realización del acto procesal, o se mandará a realizar la audiencia o acto que no pudo asistir, o por sustituido el testigo, ¿verdad? Si se trata de ejecución de suma ilíquida, cuando estamos hablando de suma ilíquida, estamos hablando de aquellos aspectos en los cuales en la sentencia no se dijo, como la cuota alimenticia extra, ¿verdad? O sea, no la ordinaria, ¿verdad?, sino la que se determina que es, ¿cómo que se llama?
fuera, ¿verdad? De estas mismas obligaciones ordinarias que tenga las partes, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Si se tiene que verificar también, ¿verdad? Si el quantum de lo que se está ejecutando, ¿verdad? Por eso es que se debe establecer la cantidad a pagar. Si se trata de objeción de cuentas rendidas por el tutor, se mandará a pagar el dinero que falte, ¿verdad? Si en el evento, dentro de la rendición de cuentas, pues el tutor, ¿verdad? Hay faltantes y se le tiene que decir en eso. Esto estoy hablando como las resoluciones que se pueden dar, perdón. Si se trata de exclusión de bien propio en bienes de la comunidad diferida, se tendrá por bien excluido elemento que lo demuestra que no entra a la comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Si se trata de falsedad, ¿verdad? De algún documento, sea falsedad ideológica, falsedad material, se tendrá por falso el documento y como consiguiente carente de valor probatorio y se dará aviso a la fiscalía. Si se trata de verificación de documento privado, por ejemplo, ¿verdad? Se tendrá por reconocido y por consiguiente se le concederá la fuerza probatoria de escritura pública, ¿verdad? Si se trata de nulidad procesal, que es la que estuvimos hablando en la última clase, pues se tendrá por nulo el acto procesal impugnado y como consecuencia se mandará a reponer los actos invalidados desde el primer acto inválido, ¿verdad? Los incidentes, vuelvo y repito, ¿verdad? Les he puesto en toda esta diapositiva, ¿verdad? Para una mejor comprensión, ¿verdad? Que es el listado de correspondientes incidentes especiales, ¿verdad? Donde aparecen que interrumpen el proceso y donde se encuentran los que no lo hacen, ¿verdad? En ambos listados los incidentes especiales aparecen con su respectivo momento procesal. Y aquí se los he puesto en la diapositiva para que ustedes vayan tomándolos en cuenta, ¿verdad? Uy. ¿Ven la diapositiva? Sí, Ok. Yo pensé que les había puesto las... Permítanme. Ese es el esquema del proceso de familia. Sí, sí, sí. Pensé que les había puesto la... Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí miran la diapositiva, la otra. sí. Esa es la que les decía, todos los incidentes, los ejemplos, ¿verdad? Si les pregunto yo un tipo de ejemplos, ¿verdad? En materia de familia, de incidentes, ¿verdad? El momento procesal que lo puedan exponer, ¿verdad? Eso como incidentes que se establecen, ¿verdad? Entonces, aquí para que vayan viendo, lo quiero ver, permítanme. Ahora les voy a poner sobre las excepciones, que ya, esto prácticamente lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? De las excepciones en materia de familia. Bien. Cuando estamos hablando también de excepciones, ¿verdad? Aquí les doy el ejemplo, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta que las excepciones dilatorias son una especie dentro del género de las excepciones, al igual que la perentoria, ¿verdad? La definición de excepciones, ¿verdad? Podemos decir que son todas las defensas que el demandado pone a la pretensión del acto, sea que deniega los hechos en que se funda, sea que se desconozca el hecho de que de ella se pretenda derivar, sea que se limite a impugnar la regulación del procedimiento también, ¿verdad? Toda defensa también que el demandado pone para dilatar o destruir la acción del demandante se toma como excepción, ¿verdad? También el derecho de defensa, el de contradecir la pretensión, esa contradicción es la facultad de presentarse ante el juez para contradecir la acción, ¿verdad? La acción estamos hablando de la pretensión que se plantea en la demanda. En sentido amplio es sinónimo de cualquier defensa de oposición frente
a la pretensión del actor, ¿verdad? ¿Sí? También en esto podemos ver esas clasificaciones. La clasificación de la excepción, podemos ver, ¿verdad? A su vez, las excepciones pueden clasificarse tanto dilatorias, perentorias y mixtas. Cuando estamos hablando de perentorias, ¿verdad? Póngale atención a esto, ¿verdad? Es toda defensa que el demandado puede oponer generalmente en la contestación de la demanda sobre el fondo del asunto para destruir la acción del demandante. Es decir, para que no se desvida del fondo de la pretensión. Por ejemplo, un divorcio que se esté sustanciando, ¿verdad? Y se pone en la contestación de la demanda, porque conforme al artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, la excepción se pone al contestar la demanda, y al contestar la demanda pone la excepción perentoria de improponibilidad de la demanda. ¿Por qué? Porque se alega que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estoy poniéndole varios ejemplos. Se decidió el caso y ya hay una sentencia firme en aquel país que lo que ya no procede es el divorcio, sino que el auto de pariati, por ejemplo. O en todo caso, que haya, por ejemplo, que haya en la unión no matrimonial, les mencionaba a ustedes que la unión no matrimonial, conforme al 118 de la Ley Procesal de Familia, establece que se debe ser, ¿verdad? En el año posterior, ¿verdad? 3 años posteriores a la ruptura de la convivencia, ¿verdad? Si esa pasó esos 3 años, ya no sería que el proceso tiene que sustanciarse, ya le caducó la acción, etcétera. Eso podría ser como una perentoria. En materia civil, estas pueden ser opuestas en cualquier estado del proceso antes de la sentencia definitiva, ¿verdad? Y en materia de familia, estas pueden alegarse al momento de contestar la demanda. Y si fueran sobrevinientes, es decir, después de contestada la demanda, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia definitiva, pueden resolverse, ¿verdad? Sí, y también presentarse. Esto lo establece el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia. Cuando hablo de las mixtas, o sea, de las excepciones mixtas, estas son llamadas también perentorias, deducidas de forma de artículo previo. Es decir, que son aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias, provocan en caso de ser acogidas los efectos de la perentoria o de cosa juzgada, transacción, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Si estamos hablando de cosa juzgada, por ejemplo, que se haya tramitado un proceso por aparte de divorcio, ¿verdad? 2 procesos paralelos de divorcio en diferentes juzgados, y en uno se resolvió, ¿por qué? Porque la parte se allanó, por ejemplo, o llegó a conciliar en la audiencia preliminar, y en la otra se mantiene, ¿verdad? Todavía en trámite. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Entonces ahí se puede decir, mire, cosa juzgada, material para lo del divorcio, formal para las pretensiones conexas de divorcio, de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, por decir un caso. Estas no son reguladas en nuestra legislación en una forma especial, ¿verdad? Y por tanto se le aplica el mismo trámite de las perentorias, ¿verdad? Cuando hablamos de los mixtos, estoy diciendo, pongan atención, ¿verdad? Estos 2 tipos de excepciones que he mencionado se consideran, ¿verdad?, que no son incidentes dentro del proceso, en virtud de que atacan la cuestión principal del proceso y en consecuencia no reúnen el requisito de asexualidad, que es la nota distintiva de los incidentes procesales. ¿Sí? ¿Se comprende? Ahora bien, las excepciones dilatorias estamos hablando que es toda, se menciona que es toda defensa que el demandado pone antes de la contestación de la demanda, ¿verdad? A modo de artículo previo y especial pronunciamiento, y como tal su efecto es el dilatar, diferir o suspender la entrada en juicio. La excepción dilatoria, en términos general, tiene por objeto prever la regular constitución inicial del proceso, evitando todas las nulidades, la sustanciación que puede ser inútil, más gravosa, que dificulte la defensa o que deje sin posibilidad de efectiva la ejecución de la sentencia. Su finalidad es dilatar, ¿verdad?, la falta de presupuestos procesales, ¿verdad?, con lo que ha constituido el proceso.
Como podemos ver, el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia que les he mencionado, aún se mantiene el término de excepciones dilatorias, el cual para dicha ley ya no se encuentran ajustados a las corrientes modernas con las cuales se sustentó su creación, pues como se aprecia, estas excepciones no tienen el efecto de postergar el proceso, en razón que para su sustanciación, ¿verdad? No es necesario incluso paralizar el proceso, como les he mencionado de los incidentes, ¿verdad? Es decir, que llamar excepciones dilatorias a las que interponen para efectos de denunciar falta de presupuesto para la constitución válida del proceso no tiene sentido porque no tiene ese efecto, ¿verdad? En la corriente moderna es que se les ha denominado a las dilatorias excepciones procesales y así es como lo tiene el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pero nosotros, como en materia de familia, ¿verdad? Se mantiene porque así lo dice la ley, ¿verdad? Pues se sostiene que nada debe dilatar la constitución de la relación del proceso jurídico-procesal, ¿verdad? De la relación jurídico-procesal, ¿verdad? La excepción dilatoria o procesales que pueden producirse en el proceso de familia, podemos decir, ¿verdad? Como ejemplo, la excepción de incompetencia de jurisdicción, ¿verdad? Que ya les he mencionado, ¿verdad? O cuando hablamos de la incompetencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta excepción en la práctica no es muy común que se produzca en los procesos de familia, debido a que el juez posee la facultad para calificar su competencia desde el momento de la presentación de la demanda. Por tanto, en la mayoría de los casos, la incompetencia es declarada de oficio por el juez, ya sea por razón de la materia o por razón del territorio. Eso lo dice el artículo 6, literal A y 64 de la Ley Procesal de Familia. Excepcionalmente, los procesos de familia pueden producirse y por ello se hará análisis de la misma, ¿verdad? Es decir, la excepción de incompetencia es llamada declinatoria. ¿Por qué? Porque el demandado declina o elude por medio de ella la jurisdicción del juez ante quien se ha citado y emplazado, pidiéndole que se abstenga o se inhiba del conocimiento del negocio o del proceso y remite los procesos al contenido, a los autos, pues, al juez o jueza que se cree que es competente. La competencia del juez o jueza es un presupuesto procesal o un requisito de la sentencia de fondo que no podría ser dictada válidamente por el juez que carecería de competencia, ¿verdad? Cabe señalar como tal presupuesto procesal constituye en su aspecto negativo un impedimento procesal que el juez pueda declarar de oficio inhibiéndose de conocer del litigio. La sentencia que dicte declarando la existencia del impedimento solamente produce cosa juzgada formal y la cuestión debatida puede ser resuelta por una sentencia de fondo pronunciada por el juez competente. Eso lo dice el artículo 64 de la Ley Procesal de Familia. Las causas de incompetencia en los procesos de familia, a diferencia del proceso civil, solo son dos. ¿Verdad? Acuérdense, dos causas de incompetencia en los procesos de familia. ¿Verdad? Por razón de la materia o improrrogable por razón del territorio. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de las competencias propias del juez de familia? ¿Verdad? Entonces, esas pues también pueden ser en este caso, ¿verdad? Determinadas, ¿verdad? Por razón de la materia o improrrogables por razón del territorio, ¿verdad? La materia estamos hablando que si se elude que no es materia de familia que se tiene que resolver, sino que es en materia civil, por ejemplo. Y en el territorio es lo que ya les he mencionado a ustedes, si la parte demandada no tiene, la competencia de los juzgados de familia se verifica a partir del domicilio del demandado, el último domicilio del demandado. Entonces, ahí, pues, si no se tiene ese conocimiento, porque el domicilio se determina a partir del 57 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, 57 y siguiente del Código Civil, o en todo caso, ¿verdad? Se determina por parte del artículo 33 del Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Ya que la naturaleza del proceso de familia no tiene cabida las causas con relación a la clasificación de los juicios por el valor de la cuantía, recordemos eso, y la jerarquía de los jueces como en materia procesal civil, ¿verdad? Sí, esto pues veamos pues que las excepciones deberían de haber un conocimiento previo, ¿verdad? De realizarse, ¿verdad? En estos casos.
en la fase saneadora de la audiencia preliminar, ¿verdad? Como les he venido diciendo, se resuelve esto, ¿verdad? Las excepciones son resueltas en dicha audiencia y esta situación manifiesta que se debe cuando las partes concilian sobre los puntos alegados. Es decir, si estamos hablando que en la fase saneadora van a resolver sobre los... se va a resolver y esta fase saneadora es antes de la... es después de la fase conciliatoria en la audiencia preliminar, ¿sí? Así como lo ven, así el esquema, espérenme, les voy a volver a poner el esquema. Permítanme, para que me comprendan mejor. En la fase preliminar empieza con la fase conciliatoria, después con la fase saneadora, ¿verdad? En esta fase saneadora se resuelve la excepción. El punto será por qué se resuelve acá y no en la fase conciliatoria, ¿verdad? De eso, ¿verdad? O sea, antes de la fase conciliatoria, sí que las partes van a entrar sobre ese punto, ¿verdad? De las partes, obviamente, porque las partes concilian sobre los puntos alegados en la demanda, ¿va? Y el juez está facultado para dictar la sentencia definitiva según el artículo 110 de la Ley Procesal de Familia, si es que ellos se han resuelto. Es decir, si han puesto una excepción dilatoria de incompetencia a razón del territorio, pero las partes desean ya no seguir con ese trámite, sino que simplemente, ¿verdad? Llegan a un acuerdo, entonces prácticamente ellos ya no hay razón de resolver sobre las excepciones. ¿Por qué? Porque el artículo 110 de la Ley Procesal de Familia dice que se deben de dictar sentencias y ya no hay más pretensiones que resolver, ¿verdad? Entonces, a pesar que esté en la fase saneadora, como les repito, en el esquemita que están viendo en pantalla, que la fase saneadora, ¿verdad? Se deben resolver, pero es en ese punto, pues, que se debe verificar, ¿verdad? Puede dar origen también a las nulidades absolutas si ese concilio fue, por ejemplo, llevan vicios de su consentimiento, ya sea error, dolo o fuerza, ¿verdad? Pues, aparte de eso, sería más saludable resolver dichos incidentes antes de la audiencia, ¿verdad? Pero el artículo 106 de la Ley Procesal de Familia establece que en esa fase saneadora se tiene que resolver, ¿verdad? Hay que decir que no es tan cierto que estaría frente a una sentencia nula, ¿verdad? El hecho de resolver una situación también antes de que se resuelva, por el hecho de que las excepciones no se resuelven, ¿verdad? O sea, se resuelve en la fase sanadora y no en la fase conciliatoria, ¿verdad? En el caso que se alegara la incompetencia y en la audiencia preliminar llegase a una conciliación sobre todos los puntos contenidos en la demanda sin llegar a la fase sanadora, que es donde se deciden las excepciones, de acuerdo con la ley, ¿verdad? Y la doctrina, la competencia por razón del territorio es prorrogable. Quiere decir que la parte demandada, a pesar que haya puesto excepción, con solo el hecho que esté conciliando, la está prorrogando. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo al juez o jueza que tiene facultades para homologar los acuerdos que han llegado, ¿verdad? Y eso, pues, se puede determinar, ¿verdad? La prórroga se verifica por consentimiento expreso tácito, ¿verdad? Porque eso también lo establece el artículo 32 del Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? A consecuencia de eso, se reduce que si las partes llegan a arreglo sobre los puntos de la demanda y no persiste en la incompetencia, se entiende una renuncia tácita o desistimiento de la pretensión de solicitar que el juez se declare incompetente, ¿verdad? No obstante, en uno de los casos de familia, de los juzgados de familia, ¿verdad? Pueden manifestar incluso, ¿verdad? Si someten a la competencia de dicho tribunal como una forma de obtener una prórroga de la competencia, es decir, que se le diga a las partes sí, ¿verdad? Desiste de su pretensión, ¿verdad? De solicitar que se declare la excepción, ¿verdad? Y a la vez que prorroga la competencia de forma expresa. Pero, y eso, como lo repito, se puede hacerlo de forma expresa o de forma tácita, ¿va? Pero aunque el juez puede decir, ¿verdad? Salvaguardándose cualquier maniobra maliciosa que trate de emplear el litigante, ¿verdad? En el evento que consigne, bueno, mire, pero las excepciones no me las resolvieron, ¿verdad? Ahora bien, una excepción de litispendencia
uno de los efectos procesales de la presentación de la demanda es la exclusión del conocimiento del mismo asunto por otro tribunal o juez competente. El que penda ya debe excluir al otro nuevo pleito, ¿verdad? El fin que se persigue con esta excepción de litispendencia es de evitar dos resoluciones distintas sobre idénticos casos jurisdiccionales, como asimismo ahorrar un trabajo inútil de los tribunales por el principio de economía procesal y evitar inconvenientes y molestias al demandado. Es decir, que hayan dos demandas promovidas, porque puede pasar eso, que se haya promovido una demanda de divorcio por la segunda causal en tal juzgado y otra demanda de divorcio por la tercera causal en otro juzgado, por ejemplo. ¿Verdad? Esta excepción de litispendencia, ¿verdad?, puede interponerse cuando hay otro pleito pendiente por demanda principal o reconvención, en donde el demandado reconvenido pasa a ser verdadero demandado. Y como resultado no se le puede negar que oponga la excepción de litispendencia. Sobre esto hay que ver la identidad de juicio. Se debe precisar la relación que debe existir entre el litigio excluyente y para el actual, ¿verdad? Y el actual, pues, para ello se debe remitir la doctrina expuesta acerca del contenido de la demanda para su identificación. Y según esta, ¿verdad?, la doctrina, solo se justifica la excepción cuando dos juicios concurran de triple identidad de los procesos, es decir, las mismas personas en igual calidad jurídica. Es decir, por ejemplo, en el caso de divorcio que le estoy mencionando, ¿verdad?, el divorcio, a pesar que sean causales diferentes, pero lo que buscan es el divorcio. Los cónyuges son las partes, ¿verdad?, la misma causa o título, obviamente el divorcio que le estoy mencionando, y el mismo objeto. O sea, la finalidad es que se dicte el divorcio, ¿verdad? Podemos decir como una diferencia y semejanza entre litispendencia y cosa juzgada. Con respecto a estos, se dice que la excepción de litispendencia es a la instancia, lo que la cosa juzgada es a la acción. ¿Qué quiero decir con ello? Impide el nacimiento necesario de un nuevo proceso y la cosa juzgada extingue la acción, ¿verdad? La litispendencia opera en el proceso de familia como una excepción dilatoria o procesal, como se llama ahora, y la cosa juzgada opera como perentoria, como ejemplo de perentoria. Si yo les pregunto eso, pues también consígnelo, ¿verdad? La litispendencia supone la excepción de un proceso en marcha y la cosa juzgada un proceso definitivamente fallado. La cosa juzgada se asemeja a la litispendencia, pues los dos suponen la existencia de dos juicios y la misma identidad de persona, cosa y acción. Podemos decir que como regla aplicable a la litispendencia, ¿verdad?, la litispendencia es procedente en los procesos de familia. Además, respecto de ella existe una regla estable por el artículo donde habla de las excepciones, la cual aplica, pues, que de dos jueces competentes conocerán el que primero prevenga la competencia y que se previene por el emplazamiento para contestar la demanda. En ese sentido, dos demandas interpuestas en juzgados diferentes y habiéndose alegado la excepción de litispendencia, conocerá el primero que haya emplazado, ¿verdad? Esto lo dice el 75 el 72 de la Ley Procesal de Familia, y que es aplicable para determinar qué proceso es el que va a suspender, ¿verdad? Excepción de ilegitimidad de persona en alguna de las partes. Todo proceso requiere que para su constitución regular que el autor posea capacidad procesal y se actúa por apoderado que se tenga un proceso suficiente y válido. Si no se están esos presupuestos del demandado, pueden poner la excepción de falta de personería en el demandante o su representante por carecer capacidad para estar en juicio o representación suficiente, ¿verdad? Es decir, que no tenga apoderado o que el apoderado haya hecho actos en los cuales no se le ha dado facultad. Sin embargo, debe hacer distinción entre lo que constituye la falta de personalidad, la cual consiste en la falta de capacidad para ser parte en sentido procesal, y la falta de personería que atañe a la falta de insuficiencia al mandato del apoderado, ¿sí? Acuérdense que esto, estoy haciéndolo rápido porque eso ya lo he hablado cuando estuvimos mencionándonos sobre el poder. El poder en materia de familia, le había mencionado a ustedes que se puede hacer en escritura pública o en escrito poder, escrito dirigido ante el juzgado de familia, y esto lo establece el artículo 10, los artículos 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia. Los supuestos son motivos para interponer la excepción que se menciona, es decir, la excepción
perentoria, en este caso, ¿verdad? de la ilegitimidad de la persona en alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? La falta de capacidad para estar en juicio, falta de personería jurídica, pues se refiere a la ausencia de los requisitos necesarios para intervenir en los juicios y por ello mismo como consecuencia que actuar por medio de representantes. Es decir, por ejemplo, cuando son niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Sus representantes son sus padres. Sin embargo, ¿verdad? Con la LEPINA y ahora con la ley Crecer Juntos se establece que adolescentes mayores de 14 años pueden otorgar poder, ¿verdad? O en todo caso ser representados por el procurador cuando se tratan de pérdida o suspensión de la autoridad parental. También las personas cuando son declaradas con discapacidad, ¿verdad? En este caso, también se puede verificar que una persona no puede ser demandada si adolece de una discapacidad, ¿verdad? Por eso falta de representación suficiente, ¿verdad? Y cuando el actor no se represente por su propio derecho, quien la represente debería acreditar con la documentación respectiva el carácter de representación, ¿verdad? Esta documentación puede consistir en las partidas de nacimiento en caso de invocar la representación de los hijos e hijas, también los documentos en que consta el nombramiento de tutor de niñas, niños o adolescentes o en todo caso personas con discapacidad, ¿verdad? Sean mayores o menores de edad. En la escritura de mandato, ¿verdad? Para actuar en juicio de familia debe de establecerse toda esa posibilidad. Esto del 10 y 11, como le mencionaba, de la Ley Procesal de Familia, que va en consonancia con el 69 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo general, el sujeto pasivo de la excepción es el actor y por la vía excepcional o especial puede ser sujeto activo, es decir, quien oponga la excepción. Y tal situación puede ocurrir, por ejemplo, en dos circunstancias, que haya sido reconvenido y en este caso no se observa mayor dificultad, pues en virtud de la reconvención el actor adquiere la calidad de demandado, ¿verdad? Ya que fue objeto de contrademanda interpuesta al momento de contestar la demanda que él interpuso. Es decir, hubo una demanda, se ordenó el emplazamiento del demandado, el demandado contesta la demanda, pero también reconviene, ¿verdad? Lo que establece el artículo 49 de la Ley Procesal de Familias, ¿verdad? Que aquí en este caso la parte demandada se vuelve reconveniente, demandada y reconveniente, la parte demandante reconvenida, ¿verdad? Entonces, que el demandado al contestar la demanda también incurre en uno de los supuestos de falta de personería que he mencionado, ¿verdad? Y en este caso se trata que el demandado incurra en tal situación y que pueda pedir al actor la subsanación del defecto procesal, sea por la vía incidental y no mediante la oposición, ¿verdad? De la excepción, la cual no es posible en dichos casos. Es decir, en un juicio simple y no doble, cuando el demandado en el que incurre en la producción del defecto de la falta de personalidad o personería, pues daría lugar a la sustanciación de un incidente procesal y el cual incluso se debe estarse al trámite general, ¿verdad? Que lo establece, ¿verdad? Es decir, esa excepción en cuanto al demandante se da cierta frecuencia en los juzgados de familia y en cuanto al demandado difícilmente puede ocurrir, pero es importante considerarlo. Se puede citar, por ejemplo, el proceso en el cual el apoderado del demandante, al momento de presentar la demanda, pues conjuntamente presenta documentos, anexos a esta, y consiste en escritura de poder conferida a favor de otro licenciado y acta de sustitución a su favor. La demanda y los documentos anexos fueron admitidos. Se mandó a emplazar a la parte contraria, la cual al contestar la demanda alegó la excepción de falta de personería, manifestando que su existencia se deduce de los mismos documentos presentados por la parte actora, ya que el poder había sido otorgado a los 17 días del mes de tal, ¿verdad? De este año 2023, por ejemplo, a favor del licenciado X, y la sustitución del poder había sido otorgado el 7 de abril del año tal, ¿verdad? De este año, ¿verdad? O sea, a favor del actual apoderado de la parte actora. En consecuencia, pues el representante del demandado pidió que se le diera trámite a la excepción para que el apoderado del demandante legitimara su personería. ¿Por qué? Es decir, posteriormente el juez tuvo por contestada la demanda e interpuesta la excepción dilatoria o procesal de falta de personería de conformidad al artículo 61, 106 y 107 de la Ley Procesal de Familia, donde mandando a oír a la parte contraria por el término de 3 días, por ejemplo, y la parte al tener conocimiento de la excepción, ¿verdad? Cuando se mandó a oír su opinión, ¿verdad?
responde que se dio un error involuntario en cuanto a la fecha del acta de sustitución que parecía anterior al poder otorgado a favor del licenciado Talma. Es decir, si el poder fue suscrito, como les dije, el 17 de septiembre, 17 de abril de este año, ¿sí? El poder y el acta de sustitución tiene antes el 7 de abril de este año, entonces obviamente ahí hay un error, ¿verdad? A pesar de que el acta de sustitución lo hace, pero como en materia de familia, incluso hasta el día de la audiencia puede otorgar el poder, ¿verdad? O en todo caso, ¿verdad? Puede ir el desglose de ese documento, pues, y agregarla a que legalmente corresponda, por parte del apoderado, ¿verdad? En la fase sanadora de la audiencia preliminar, vuelvo y repito, se procede a resolver las excepciones dilatorias o procesales, escuchando primeramente a la parte que alegó la excepción, luego a la otra parte y por último al procurador o procuradora de familia adscrito o adscrita al juzgado de familia. Finalmente el juez dicta la resolución y una vez analizado todos los hechos planteados en torno al incidente y los documentos presentados, ¿va? Que subsana la parte al momento de oír su opinión, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 98, inciso segundo y 106 de la Ley Procesal de Familia. También pueden haber excepciones, como por ejemplo el caso del defecto legal en modo de proponer la demanda, ¿verdad? Es decir, de la impresión que no puede presentarse en materia de familia, este tipo de excepciones, porque dicho artículo se le concede la facultad al juez para que la demanda carezca de algunos requisitos exigidos, el juez ordene la subsanación por medio de la prevención y subsanación, va, que debe dentro de los 3 días, como lo dice ¿cómo se llama? El 42 y 96 de la Ley Procesal de Familia. También, ¿verdad? El hecho de que este tipo de excepción en la fase sanadora, en la audiencia preliminar, también se puede subsanar, ¿verdad? También se dice que ocurren 2 supuestos, por ejemplo, la oscuridad de la demanda. Cuando estamos hablando de la oscuridad de la demanda, espérenme que el esquema les he puesto para que vean la... Aquí vemos la oscuridad de la demanda y la informalidad de la demanda, ¿verdad? En la diapositiva que les estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la oscuridad de la demanda, esto tiene lugar cuando el texto de la demanda no se ha expresado con toda claridad la pretensión del demandante, ya sea porque en la demanda no está claramente narrado los hechos en que se funda o porque en la parte petitoria se pide algo diferente, lo que influye incluso la exposición fáctica o que lo pedido, que no es claramente perceptible. Eso lo dice el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, que puede ser objeto incluso de prevención, ¿verdad? La informalidad de la demanda procede incluso cuando no fue formulada con los requisitos legales por ley, es decir, conforme al 42 de la Ley Procesal de Familia. Recuérdense que para la sustanciación de las excepciones, ¿verdad? Esto se puede hacer, ¿verdad? El momento procesal de las excepciones dilatorias, por ejemplo, en cuanto al momento procesal y la forma para interponer las excepciones dilatorias en el proceso de familia es al contestar la demanda, sea dilatoria o sea perentoria. Y en cuanto a la forma, esta debe ser escrita porque van contenidas en el mismo escrito de la contestación de la demanda. Acuérdense, porque esto puede ser objeto también que les pregunte. Eso lo dice el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia. Además, al escrito se acompañan los medios probatorios específicos, ¿verdad? Con que se cuenta o se ofrecen, eso lo dice el artículo 60 de la Ley Procesal de Familia. Si se hace fuera del momento señalado por la ley, deberán ser rechazados de oficio por extemporáneo, ¿verdad? Porque deben de ser en ese término la contestación de la demanda. El plazo para contestar la demanda en el proceso de familia es de 15 días, así lo dice el 97 de la Ley Procesal de Familia. Por ende, se entiende que el mismo plazo es para poner las excepciones dilatorias o perentorias en virtud que se hace en el mismo escrito de la contestación de la demanda, ¿verdad? Este plazo se cuenta en días hábiles y es perentorio, salvo justa causa, como las que vimos, ¿verdad?, anteriormente, conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley Procesal de Familia. Las excepciones dilatorias deben de ponerse todas en un nuevo tiempo y un mismo escrito. Eso lo dice el 60 de la Ley Procesal de Familia. El trámite de las excepciones, ¿verdad?
interpuesta la excepción, el juez mandará oír a la parte contraria por 3 días, ¿verdad? La que deberá contestar mediante escrito y que deberá comprender los requisitos del artículo 60, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Y este plazo es perentorio e improrrogable, tal como se manejan los plazos en el proceso de familia, y que salvo justa causa, ¿verdad?, pueden verificarse. Esto lo dice el 25 de la Ley Procesal de Familia. El demandante, ¿verdad?, respecto al traslado que se le ha corrido, puede optar por 3 opciones, ¿verdad? Es decir, que se puede oponer sobre las, ¿cómo se llama?, de lo solicitado, ¿verdad? Se pone la excepción interpuesta por el demandado y ofrezca prueba, por ejemplo. También que no oponerse a esta, es decir, no diga nada. No diga nada con respecto a eso, o sea, no diga si se opone o está a favor, o en todo caso, no contesta. Y en cualquiera de esos casos, el juez resuelve en audiencia declarando si hay o no lugar a la excepción alegada, ¿sí? En cuanto a la recepción de prueba de las excepciones dilatorias, la Ley Procesal de Familia fue precisa en el artículo 98, inciso segundo, si las excepciones dilatorias planteadas necesitan de prueba. Estas se recibirán en la audiencia preliminar, y si por la naturaleza de la prueba que se ha solicitado no es posible practicarse en audiencia, se deberán proceder de conformidad a la prueba anticipada. Momento que se pueda ser decidida, ¿verdad? El momento que la ley señala para resolver las excepciones, tanto dilatorias, bueno, las excepciones dilatorias en la fase sanadora, como vieron el esquema de familia, el proceso de familia. Y para efectos de su resolución, el juez escucha las partes, si recibirá la prueba y resolverá conforme al 106 de la Ley Procesal de Familia. Además, puede ocurrir que no sean resueltas por diferentes circunstancias, y como consiguiente, la ley establece que deben resolverse en la audiencia de sentencia y específicamente antes de la recepción de prueba, es decir, antes de entrar a conocer el mérito del asunto, según el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, el cual expresa que una vez resueltas las excepciones dilatorias que no fueron en la audiencia preliminar, así como los incidentes y demás asuntos pendientes, el juez procederá a la recepción de prueba. El mismo artículo 106 que les menciono habla del momento de resolverla, y el 61, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, menciona el orden a seguir en cuanto a cómo fallan los incidentes establecidos que se decidieron primero sobre lo accesorio y previo a la cuestión principal. De esto se nota su previo especial pronunciamiento, que también con relación a la resolución de excepciones es importante señalar, ¿verdad?, que existe una prelación o preferencia en cuanto a la resolución, de tal suerte pues que el juez debe resolver primero sobre la incompetencia o declinatoria en caso de declarar competente para conocer para entrar a resolver, ¿verdad?, digamos, sobre la litispendencia. Si se han puesto varias excepciones, me refiero, ¿verdad?, primero la incompetencia, después la litispendencia, y así sucesivamente, ¿verdad? Sobre los asuntos, puede seguir como lo demás de los asuntos restantes, ¿verdad?, entre los cuales ya no marca relación, ¿verdad?, aunque la lógica pide entrar primero en el examen de la legitimidad de la persona de alguna de las partes, y después en efecto legal en modo de proponer la demanda. Una vez escuchadas las partes y recibida la prueba de la causa, procede a dictar la resolución pertinente, guardando ese, digamos, orden lógico que he mencionado, la cual puede consistir, ¿verdad?, en declarar lugar a la excepción, por ejemplo, o declarar no lugar a la excepción, y esto guarda un orden en cuanto a la prelación o preferencia en que deben decidirse las excepciones dilatorias. En el caso de las perentorias se resuelven en el fallo. En la ley no está expresamente, pero en las reglas de la lógica puede aplicarse. Los recursos también se entienden una especie de incidente. Por tratarse de una sentencia interlocutoria simple, la que decide sobre la excepción dilatoria admite recurso de revocatoria, el cual es decidido por el mismo juez de la causa, y la apelación que es decidido por la Cámara, ¿verdad? Eso lo mencionan los artículos 150 y 153, literal 153, literal E de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Efectos de la resolución de esta, ¿verdad?, porque aquí procede apelación, revocatoria y apelación, les decía, ¿verdad? Pero el efecto de la resolución, una vez
dictar la resolución y encontrándose firme, produce los efectos. Por ejemplo, si es declarada no al lugar, el proceso sigue su curso normal como si no se hubiera planteado, ¿verdad? Si es admitida la excepción dilatoria, ¿verdad? El efecto dependerá del tipo de excepción interpuesta y podrá ser, por ejemplo, si es incompetente, el juez incompetente lo remitirá al juez competente. Así lo dice 64 de la Ley Procesal de Familia, que esto lo vimos nosotros en su momento cuando hablamos sobre la competencia. Otra puede ser, si es litipendencia, se suspende el más nuevo y continuará el más antiguo. Es decir, si el juez de San Miguel y el juez de San Salvador verifican que el más antiguo es el de San Salvador, por ejemplo, el de San Miguel, los remite, el juez suspende el más nuevo y continuará el más antiguo. Si se trata de las partes son su defecto legal en el modo de proponer la demanda, en caso del juez previene la parte que incurra en tales efectos para que se subsane. También pueden haber acumulación de procesos, ¿verdad? O de autos. Esto estamos hablando también con respecto a los incidentes, ¿verdad? Esta acumulación de procesos es una especie dentro del género de la acumulación. En el sentido de acumular consiste, pues, en juntar, ¿verdad? Por decir el caso coloquial, ¿verdad? Y que se puede atender a distintas circunstancias, ya sea de acciones, o que estamos hablando de las pretensiones por parte del actor o demandado, a través de la demanda y de la reconvención, porque ahí es donde se plantean las pretensiones, ¿verdad? Sea en la demanda o en la contestación de la demanda y reconvención. Y ahí pueden haber litis consorcio y varios juicios que se acumulen en el proceso, ¿verdad? Debo decir que esto de la acumulación de procesos es la reunión material de dos o más procesos que están en trámite en un mismo proceso u otro diferente, los cuales vienen a constituir uno solo para continuarse y decidirse el mismo juicio. La naturaleza de esta acumulación, ¿verdad? Es una institución procesal fundada en la conexidad del litigio, ideada por el legislador para asegurar la certeza y evitar la contradicción de la sentencia, es decir, que no hayan dos juzgados resolviendo sobre los mismos puntos, ¿verdad? Y que puedan haber una contradicción. La finalidad es que evitar sentencias contradictorias en razón del principio de economía procesal y de cosa juzgada que pueden originarse a los otros procesos como una excepción y además la de brindar seguridad jurídica. Ese es el punto, digamos, la finalidad que se busca. Cuando estamos hablando de la sustanciación del proceso, primero hay que ver la proposición, es decir, cuando la acumulación es a solicitud de las partes, se interpone por escrito según lo dispuesto en el artículo 73, inciso primero, ¿verdad? Segundo de la Ley Procesal de Familia, y la oportunidad de hacerlo es a partir de la demanda hasta antes de encontrarse el proceso en el estado de dictarse fallo. Y otro ejemplo que en este caso, ¿verdad? Se puede pedir no solamente en la preliminar como un incidente, sino hasta después, ¿verdad? También puede ser propuesta cuando están en estado de ejecución de sentencia, en procesos diferentes en materia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ejecución se ha mencionado por el artículo 71, literal B, que se puede acumular, ¿verdad? Requisitos indispensables para su procedencia, por ejemplo, que el tribunal en que se realice la acumulación sea competente en razón de la materia para conocer los procesos. No se va a mandar un proceso de divorcio a materia penal, por ejemplo, ¿verdad? Que se encuentre en primera instancia y no esté en estado de dictar fallo, que se encuentre en uno de los casos de lo señalado en literal C del artículo 71, ¿verdad? En el caso de la ejecución, ¿verdad? El trámite, una vez presentada la solicitud de la acumulación, en la cual el solicitante debe expresar que la fundamenta y cuando los procesos sean tramitados en juzgados distintos, deberá anexar constancia sobre la existencia de dicho proceso, el estado en que estos se encuentran, la fecha de notificación de la demanda y la fecha de la práctica de medidas cautelares cuando se hubiesen dictado, ¿verdad? E incluso hasta copia de demanda, eso lo dice el artículo 73, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Una vez presentado este escrito, se suspende el proceso sin perjuicio de las medidas urgentes que fueran procedentes, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 73, inciso último, siempre de la Ley Procesal de Familia, que menciona que el proceso se pide la acumulación, se suspenderá desde que se presenta la solicitud respectiva, ¿verdad? O solicitud, obviamente, mediante ese incidente y el requerimiento tendrá igual efecto en los procesos restantes, ¿verdad? Y todo sin perjuicio de las medidas urgentes que sean procedentes. Eso lo dice el artículo 73, inciso último de la Ley Procesal de Familia, ¿sí?
Les estoy poniendo estos de artículos porque prácticamente son los que ya hemos hablado y hemos dicho en otras clases. Por eso voy hacia la carrera con lo de sobre estos temas, porque ya esto ya lo hablamos un poquito en cada tema que hemos ido hablando, ¿verdad? Debo decir que el escrito presentado por el solicitante también se esté pidiendo, pues se tramite la acumulación, se le notifica a la parte contraria. ¿Para qué? Para que dentro de los 3 días siguientes vierta su opinión con respecto al incidente propuesto. O sea, si está diciendo que hay otros procesos, etcétera. La parte contraria puede adoptar 3 actitudes. Por ejemplo, que conteste oponiéndose, allanándose o que conteste, ¿verdad? Cuando estamos hablando que se opone, ¿verdad? Conteste oponiéndose o allanándose, ¿verdad? Deberá contestar por escrito y dicho escrito debe ser redactado con base a los requisitos señalados en artículos 60 y 61 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Pero si ha transcurrido el plazo que sea que conteste o que no, ¿verdad? El juez resolverá sobre la procedencia o no de la acumulación dentro de los 3 días siguientes de la efectuada la notificación. Esto lo dice el artículo 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? En este punto, pues existe un error en cuanto al término que tiene el juez. Pues de la simple lectura, ¿verdad? Hemos de entender que este deberá resolver después de notificar la parte contraria para que vierta su opinión, la cual no es coherente que ya sean 3 días, ¿verdad? Pero sin embargo la ley, ¿verdad? Lo ha dicho de esa forma y se ha inferido en el término para que vierta su opinión la parte contraria y que no podía el juez en el lapso estar resolviendo, sino que tiene que ser después de transcurrido el plazo concedido para que la parte vierta su opinión. Por lo tanto, no se comprende si debe entenderse que los 3 días que se menciona en la parte final del inciso segundo del artículo 73, de la Ley Procesal de Familia se refieren a los 2 días que conceden a la parte, ¿verdad? Para que conteste, o si es vencido esos 3 días, escuchar a la parte contraria, ya que si estos 3 días es dentro del término señalado para oír a la parte contraria, se le coartaría el derecho a la contraparte para contestar, ¿verdad? Entonces, por ende, se debe entender que es posterior a esos 3 días que se conteste, ¿verdad? Me refiero que el juez debe resolver. Regla general de la acumulación, debemos de expresar que el proceso más nuevo se acumula el más antiguo y para ello se expresa que la antigüedad se va a establecer por la fecha de la notificación de la resolución que admite la demanda o la que ordena las medidas cautelares. Así lo dice el 72, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Una vez ordenada la acumulación del proceso, ¿verdad? El más antiguo absorbe el más nuevo, pero más adelantado paraliza su trámite hasta que los demás lleguen al mismo estado y en adelante se tramitarán conjuntamente hasta llegar a ser decidida la sentencia definitiva. Esto lo dice el artículo 74, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. No obstante, debo decir que lo planteado por la ley es un proceso que el juez ordena que se acumule 3 procesos, acumulándose procesos más antiguos al más nuevo, ¿verdad? Por manifestar que el proceso más nuevo es un proceso principal y por consiguiente los demás accesorios o conexos, pues, como puede pasar en el divorcio, ¿verdad? Pero ahí habría que analizarse, ¿verdad? La resolución que dice el juez o que ordena la resolución que decide sobre la acumulación del proceso es una sentencia interlocutoria que dicta el juez de la causa, ¿verdad? Si se trata, ¿verdad? En este caso, si se declara procedente la acumulación, el juez ordenará la misma resolución que se requiere mediante oficio, ¿verdad? Al juez que conoce al otro para que lo remita dentro de los 3 días. Eso lo dice el 73, inciso cuarto de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Si se deniega la acumulación, el proceso continúa en marcha. El artículo 73 de la Ley Procesal de Familia señala que deberán denegar la certificación y demás documentos presentados que eso comprueba su procedencia. Pero esta decisión de negarlo, la sentencia que decide sobre la que deniegue o la que le dé a trámite, admite recurso de apelación, ¿verdad? Revocatorio de apelación. Esto lo dice el artículo 58 y 153, literal D de la Ley Procesal de Familia. Los efectos que pueden dar es que si se declara improcedente la acumulación de los procesos, continúa su marcha como que si nada hubiese ocurrido y se condena en costa a las partes solicitantes de la petición. Lo dice el 74 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Decretada la acumulación, el proceso más adelantado se tramita dentro de su curso hasta que todos lleguen a este mismo estado y se decidirá en la misma sentencia. Eso lo dice el 74, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia.
¿verdad? También pueden haber acumulaciones de oficio, por lo que dice el 71, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia. El juez también tiene la obligación de acumularlo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, eso, pues... ¿a un recurso de qué me dijo? ¿De qué dijo, perdón? Pues aplican Acumulación. recursos de revocatoria y de apelación. Cualquiera de los dos pueden aplicar la decisión que se admita, ¿cómo que se llama? Que se resuelva, ya sea admitiendo la acumulación o en todo caso desestimándola. ¿Sí? Recordemos que la acumulación puede ser a instancia de parte o de oficio, ¿verdad? Pueden haber también inhibitorias de rejurisdicción, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en su momento cuando estuvimos hablando de que el juez podría ponerse pues la excepción de incompetencia de su jurisdicción y el juez puede darle trámite, eso lo dice el 65. Esto pues para que ustedes vayan viendo como ejemplo, ¿verdad? La sustanciación es la misma que las he mencionado al anterior, es decir, que le corre traslado a las partes, que se verifica si en verdad pues ¿cómo que se llama? Con las pruebas y verifica si en verdad es incompetente para conocerla. La resolución, pues que en todo caso el juez, en estos casos de inhibitoria, que se considere competente declarándose como tal y solicitándola, pues la remisión del expediente. También en el caso del requerido, en la que se declara competente o no para seguir conociendo, ordenando la remisión o requiriendo en su caso. De este incidente no hay recurso, recordemos. ¿Por qué? Porque al haber controversia sobre ello se abre el incidente de conflicto de incidencia. Es decir, el otro juez valora si en efecto es competente o no. Por eso no admite recurso alguno. Eso lo establece el artículo 46 del Código Procesal Civil Mercantil, que es va en consonancia con, bueno, que es de aplicación supletoria en materia de familia, ¿verdad? Que también hay la inhibitoria o conflicto de competencia, que ya lo hemos hablado, pues les mencionaba que podría hacerse ya sea un conflictivo negativo, un conflicto positivo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso? De la remisión de los expedientes. Esto solo estoy trayendo a colación, ¿verdad? Que eso ya lo hablamos, ¿verdad? Esto para dar por concluido sobre los incidentes para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Que tanto la recusación como la excusa que también podría ser, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Planteada como incidencia y que también puede ser, ¿verdad? A partir de lo que determina el artículo 52 y siguiente del Código Procesal Civil Mercantil, que va también en consonancia con lo que determina el artículo 65 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, que es por la determinación también de incidente. Pero necesito saber si hay alguna pregunta sobre ello. Perdón, como repito, que he ido así corriendo, pero era para que ustedes vayan tomando en cuenta de este supuesto, ¿verdad? De lo que ya hemos hablado anteriormente, que todo va en consonancia, sobre todo sobre el proceso de familia, ¿verdad? Que también en la esquemita del proceso de familia se los he ido pues colocando. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta ese momento? ¿Hay preguntas hasta ese momento de lo que he hablado? Yo sí, una pregunta. Perdón, no sé si es que a mí se me fue la onda o no comprendí eso. Vaya, cuando presentan los incidentes y no presentan las pruebas, ¿cuánto es el término que el juez puede? Es donde iban los 3 días. Perdón. Vuelvan a repetir la pregunta, que no la escuché muy bien. Perdón, cuando se presentan los incidentes, pero no presentan pruebas, solo mencionan el escrito, solicitando, bueno, mencionándolos, ¿cuál es el término que tienen para presentar durante la fase saneadora que estaba al inicio usted explicando? Ok, cuando estoy hablando de la solicitud, sea lo que usted presenta como incidente, les decía que se toma en consonancia lo que establece el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia. Les decía que el 96 se aplica cuando se presenta una demanda, ¿verdad? O una solicitud y no reúne los requisitos del 42. Y 42, entre otros artículos que establecen que debe reunir tanto la demanda como la solicitud,
¿verdad? Si no reúne todos los requisitos de ese artículo, pues usted previene. Y la prevención que establece de cuánto tiempo tiene que aplicarle son 3 días. Así lo dice la ley procesal de familia, ¿verdad? Entonces, por eso le dije, aplicación, digamos, en este caso, haciendo un símil entre lo que es ese trámite que se hace para las prevenciones de la demanda o solicitud, lo mismo pasa para los incidentes, porque los incidentes se esperan de que sea interpuesto como una solicitud, ¿verdad? Donde usted haga la narración de los hechos, donde usted, pues, obviamente aporte pruebas de acuerdo a lo que usted está alegando, ¿verdad? Obviamente ahí ya le damos trámite, ¿verdad? Como les dije antes, a la contraparte conteste, ¿verdad? Conteste o no, sea bueno o malo, o sea, en todo caso se determine, aquí ya se resuelve si es procedente o no la admisión o sea, la resolución favorable o no al incidente que se plantea. ¿Sí? Gracias. Entonces, eso sería, y así para todo, ¿verdad? Estamos hablando para acumulación, estamos hablando de incidentes de cualquier índole de los ejemplos que les he puesto en la diapositiva, ¿verdad? Eso se resuelven tanto en la fase sanadora, las excepciones dilatorias en la fase sanadora, ¿verdad? En la audiencia preliminar, conforme al 106, las perentorias, las excepciones perentorias en la audiencia de sentencia, así lo dice el 106. Recordemos eso que es elemental. Hoy, bien. ¿Hay más preguntas? Si no, pues quedamos acá. Y recordándoles que el examen va a ser próximo viernes, ¿verdad? Viernes 19, ¿verdad? Ese examen, ahí todos cuesta el 70%, pues, viene en casuística, al menos la universidad todavía no nos ha dicho si lo va a cambiar. Yo ya lo tengo preparado el examen y así va a ser, ¿verdad? Bien, si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Los escucho. Gracias, Si no hay más feliz día. Ok, Gracias. bueno, ok. Que tengan un feliz día. Nos vemos el lunes, primero Dios. Primero Dios. Ok. Gracias, Lick. Bueno, cuídense.